Bienvenidos a un nuevo video. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Nazaré, en el medio de Portugal. Justo estamos en la mitad y arrancamos este video desde este lugar tan famoso por sus olas que, como pueden ver, en este momento no hay ninguna. Estamos justo en una época muy tranquila. En este video el objetivo es descubrir la belleza que tiene el centro y el norte del país y qué es lo que la diferencia de todo lo que ya estuvimos recorriendo antes, que si no viste los videos anteriores te mostramos toda la costa de Algarve y la hermosa ciudad de Lisboa, capital del país. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua con esa enrolación. No sé cómo explicar el sentimiento con Portugal, pero nos ha enamorado. Se siente una tranquilidad caminando por estos pueblitos costeros que, si bien tiene toda la cultura europea y el orden, tiene algo de no tan ordenado, algo más, no sé si desordenado es la palabra, pero como un poquito de caos que le da como un toque que la verdad que es divino para poder conocer y disfrutar. Miren lo que es esta postal de este pueblo costero, todo blanco, el sol que le da a las casas, la ola rompiendo acá. Estamos caminando hacia como un ingreso acá a la bahía, supongo que debe estar como el puerto por acá adentro. Sí, allá atrás se ven todos los mástiles de los barcos. Parece increíble ver este mar así, tan tranquilo, considerando que acá han habido olas de hasta 30 metros. Ese es el registro de la ola más alta no surfeada. He visto videos y me dejan, o sea, creo que la boca abierta, me quedo corta. La ola más alta surfeada acá, cuando se hacen los eventos, las competencias, es de más de 26 metros. O sea, como para tener comparación, un edificio de 8 pisos. O sea, imagínense lo que es eso. O sea, yo no me meto acá, imagínate lo que es meterte abajo de una ola No, así. te juro que no me puedo imaginar 20 metros de ola acá. Vamos a ver si podemos dejar acá un par de imágenes para que tomemos magnitud, pero 20 metros es muchísimo. Como siempre decimos que nos encanta estar conociendo lugares que ya habíamos visto o en alguna serie o en algún video. Hace un tiempo atrás, si mal no recuerdo, era en National Geographic, o no sé, les vamos a dejar la serie acá. Eran todos episodios de gente que estuvo al borde de la muerte haciendo deportes muy riesgosos, y ahí escuchamos la historia de una chica que había surfeado acá. Les recomendamos que vean el episodio. Y ahí conocimos este lugar que no teníamos ni idea, y qué loco estar acá. Mañana vamos a estar recorriendo aquel lado, que de hecho hay un lugar como que se considera que es la puerta de las grandes olas de Nazaré. Pero miren qué linda postal. ¿Te animarías a meterte a una ola? No te digo la de 26 metros. No, yo recién vi el video porque le digo, no puedo creer una ola de 26 metros. Casi me muero de verlo. Igual a mí me gustan las olas. A mí me gusta el mar con olas para meterte, divertirte. Así, como esta hora, ¿te meterías? Sí, me re gusta. El mar así me re gusta. Los quiero leer en los comentarios. ¿Qué prefieren? ¿El mar así, movido, no con olas de 26 metros, pero movidito, o la pileta planchadita para nadar? Los leemos. Team Caro, bar tranquilito. Team Santi, con las olas. Igual a mí también me gusta el mar planchadito para relajarme y tomar sol, pero si en algún momento hay una playa con olas para divertirse, me gusta. Los leemos en los comentarios. E vejo anjo. Esqueci dos tropeços, esqueci das caídas em noites perdidas. Vou encontrar o meu lar. Hoy tenemos una cocinera inspirada. Champiñones por acá, salsa blanca. ¿Qué te vas a hacer? Igual es muy generoso de tu parte, porque voy a decir que Santi me ayudó con los champiñones. De lasaña de ricota, champiñones y queso, con una lasaña que le habíamos comprado. Imagínense, es más rico. Así que desde ahí viene. Alguém
Pero qué lujo. La pinta que tiene eso, volvemos en media hora. La pinta que tiene esto. Quedó bastante abundante, así que yo creo que esto nos alcanza para 2 veces. Después de que quedaron pipón las porciones. A ver. Para acompañar la cena, este vinito que nos lo recomendaron en el supermercado, un vino de Portugal. Está calentísima. Lo rica que está, buenísima. ¿Te gustó? Te quedó muy sabrosa. Tardan en llegar las lasañas, pero valen la pena. Salud. Buen día, arrancando una nueva mañana por Nazaré. Miren este cartel que tenemos acá. Bienvenido a las mayores olas del mundo, donde las olas tocan el cielo. Nos vinimos a conocer esta parte que les habíamos dicho ayer. Buen lugar para tomarse unos matecitos, ¿no? No, a la vista que hay de acá. Qué buen lugar. La playa es hermosa. Creo que es una de las playas más amplias que hemos visto en este tiempo. Y todo el pueblo blanco con las tejas naranjas es una postal. El color del agua está pero increíble. Me pareció divino este lugar. Y ahora vamos a hacer una pequeña caminatita hasta la punta, que está el faro. Miren, esta es la playa hacia el lado norte. Creo que no se alcanza a ver, pero hay varios surfistas. Com cabelos cor de mel singela, seu nome. Y si ustedes se preguntan si las olas gigantes esas son todo el año, la respuesta es que no. La temporada más fuerte es entre octubre y marzo y esta competencia que se hace todos los años no tiene una fecha fija porque las olas no ocurren siempre en los mismos meses. Entonces leíamos que los organizadores van monitoreando las condiciones del océano y cuando ven que están dadas las características, ahí se organizan. Por ejemplo, han habido meses donde pasó en diciembre, otros en febrero, así que es muy variable, pero debe ser impresionante poder verlo. Creo que me gustaría volver en algún momento, no a surfear, a verlas de acá. Y ustedes se preguntarán por qué este fenómeno se da acá. Y es justamente porque acá, bien enfrente de la playa, está el cañón submarino de Nazaré, que es el más grande de Europa. Tiene 210 kilómetros de largo y en algunos lugares alcanza hasta 5.000 metros de profundidad. Es una locura. Vamos a dejar acá una imagen del fondo, porque no se ve claramente porque está tapado por agua. Y genera una gran concentración de energía y es lo que hace en algunas épocas del año que se generen esas olas. Está como bien enfrente de la playa principal, pero las olas vienen como para este lado, o sea, se da acá en la playa norte, pero bien pegado acá al faro, por eso todo el mundo viene acá a posarse y de acá las olas así. Ya hemos dejado la ciudad de Nazaré. ¡Qué buena vista! No, miren, estaba justo por contar que vamos a hacer toda una ruta costera, miren lo que es, qué belleza. Este es el tercer video que hacemos de Portugal y no nos dejamos de sorprender con las vistas que tienen estas rutas. Y las playas. Espectacular. Vamos a hacer toda una ruta costera de unos 120 kilómetros aproximadamente hasta Costa Nova. Tenemos unas 2 horitas de viaje. Pero no solo vamos a ir a conocer ese lugar, sino que nos vamos a reencontrar con viajeros que hace... Mira, qué casualidad. Hace exactamente, o sea, no sé si día más, día menos, 3 años estuvimos con ellos en Venezuela. Y hoy nos vamos a volver a encontrar en Portugal. Así que vamos al encuentro de personas que seguramente muchos de ustedes ya acompañan. Com cabelos cor de mel singela, seu nome é Mabel, é uma menina cheia de vida. Se vamos para a praia, não esquece a sandália e se olha pro céu.
Cuando grabamos estas imágenes, todavía no había ocurrido el terremoto que hoy tiene a Venezuela atravesando un momento tan difícil. Queremos aprovechar este momento para enviarles un abrazo enorme a todos los venezolanos y decirles que los tenemos muy presentes. Mucha fuerza, chamos. Como nos pasa siempre que nos encontramos con amigos, las cámaras quedan de lado, hemos estado todo el día charlando, compartiendo en la playa, tomando unos mates, hoy almorzamos en el motorhome, disfrutamos del aire acondicionado que hacía calor y yo creo que los observadores ya están viendo este paquete que está acá atrás. Muchos lo van a reconocer. No solamente estoy muy feliz de haberme reencontrado con los chicos, sino que... Vamos a comer arepa. Y no solo arepa, reina pepiada, mirá lo que es esto. La favorita de los chicos. Bueno, Andre y Jorge de Minimal Furgo. Bueno, me da el plano en la cámara, chicos, para que me salgan todos en el motorhome. Qué cosa rica. No. Bueno, pero pruébela y nos cuenta qué tal. Bueno, para mí, mi comida favorita venezolana, no hay como esto. Cada vez que vamos a algún lugar y veo venezolanos haciendo arepas, yo busco reina pepiada. Para aquellos que no sepan, la arepa se hace con harina de maíz precocida y la reina pepiada lleva toda esa mezcla de palta o aguacate, como le dicen los chicos, pollo, mayonesa Cebolla. y cebolla. Ajito y mantequilla. No, lo rico que están. ¡Salud! Salud, Salud. Allá están vacíos. chicos. Muy bien. Buen día desde el hermoso pueblito de Costa Nova. Ayer pasamos un día maravilloso con los chicos. Hoy a la mañana estábamos conversando de dónde será que nos volvamos a encontrar. Decíamos que ojalá que sea en Venezuela. Vaya a saber dónde. Por nuestra parte, hemos encontrado un lugarcito para estacionar y salir a recorrer este hermoso lugar. Miren la cantidad de lugares que hay para hacer actividades. Ahí donde está la jacuneta hay un minigolf, cancha de fútbol por acá. Y hay gente jugando al tenis. Está súper lindo este lugar. Hemos visto mucha gente haciendo actividad física en esta costanera. Sin embargo, el atractivo principal que nos trajo a este lugar son estas curiosas casas rayadas y me encantan. Le dan un toque muy bonito, muy pintoresco. Re bonito y hay como atrás también un montón, mirá. Te estás haciendo mendocino porque dijiste re bonito. Re bonito. Esto no surge como una cuestión turística, sino que este lugar era un antiguo poblado de pescadores y en estas construcciones se almacenaban las redes y demás. Entonces, el pintar las casas de forma rayada y con colores se empezó a hacer para diferenciarlas unas de otras, entonces para que cuando los pescadores terminaban sus tareas y tenían que encontrar el lugar a donde llevar sus pertenencias, pudieran encontrarlas más fácilmente. Y la realidad es que esto hoy se terminó convirtiendo en un ícono del país, así que son las famosas casitas rayadas de Portugal. Y este es una persona que le gusta dar la contra. ¿Ese serías vos? Esta es tu casa. Vino a hacer una casa cuadriculada entre medio de las casas rayadas. Bueno, esta es la casa de Santi. Siempre como el salmón. Podría ser, ¿eh? Podría ser mi casa. ¿Por lo de llevar la contraria o por lo cuadrado? No, por lo de llevar la contra. No, creo que la haría blanca completa, sí, sin ninguna raya. Qué loco cómo quedan muy lindas. O sea, si fuese una sola casa quedaría perdida, pero miren lo que es este pedacito acá. Una amarilla, una azul, una roja. Hermosas quedan. Y aunque vinimos a este lugar por las casitas, la verdad es que todo lo que hemos estado recorriendo ayer y en la playa y por todos los lugares que hemos estado transitando hoy con la camioneta es muy lindo, muy pintoresco y se siente una onda, son estas cuestiones que por ahí son difíciles de explicar con palabras, pero como muy distinto a todo lo que estuvimos viendo en el Algarve, por ejemplo, en las playas del sur. Es como más relajado, más tranquilo, o sea, sigue siendo turístico porque hay un montón de lugares, pero creo que no hay ese turismo tan masivo que hay en el sur de Portugal y se disfruta como mucho más tranquilo. Esa sería la sensación. Me encantó, la verdad. Es muy lindo. Mira qué divertido esto en grande, que hay para jugar al tatetí, un ajedrez, una rayuela.
Ahora nos desviamos por acá y vamos a subir caminando por estas escaleras y continúa el rayado. Saudade do Brasil. Da la bandera ahí arriba. Las construcciones están hechas ya como en franjas, o sea, no es que están simplemente pintadas, sino que están, no tengo los términos arquitectónicos para poder definir esto, pero como en capas. Creo que eso se debe a que anteriormente las construcciones eran de madera, entonces para mí ahora lo que buscan es en material hacer esa misma representación de cómo eran las casas anteriormente. Las originales. Por acá, matecito en mano, ya estamos en la ruta. Nuestra próxima parada va a ser Oporto, o sería Porto en portugués. Tenemos 1 horita de viaje, así que hacia allá vamos. Ya estamos en la ciudad de Porto. Nos costó elegir dónde dejar el motorhome porque había un montón de robos reportados en la calle, así que tengan cuidado si vienen para acá. Elegimos este parking que está re bien ubicado, el precio era relativamente bueno y aceptan motorhome, se puede quedar a dormir. Nosotros creo que vamos a recorrer la ciudad y nos vamos a alejar un poco para dormir a las afueras, pero es una buena opción y miren. Hay inclusive box de ducha y de baño. Es un parking completamente cerrado. Lo que sí, estás como del otro lado del río. Ahora vamos a cruzar el puente para arrancar a recorrer. Si te quedas un día, te cuesta 25 euros y digamos, la fracción de cada 15 minutos es de 50 céntimos. Así que ahí ha quedado la jacuneta un poquito inclinada, pero ahí va a estar bien resguardada para recorrer la ciudad. Así que ya nos encontramos en esta ciudad tan importante de Portugal para entender por qué tantos viajeros dicen que Oporto es más bello que Lisboa. Así que acompáñennos a descubrir las bellezas de esta ciudad. De primera mano, esto ya me impresiona un montón. Te digo que arrancó muy bien. La vista que hay acá del río y toda la ciudad de fondo con el puente ese ahí. Y el teleférico. No, es un espectáculo. Se ve muy bonito y tiene, no sé, diría como magia. Entonces es muy pintoresco, la verdad. Tiene un aire, me parece, mucho más a todo el norte que estuvimos recorriendo en Bélgica, sobre todo todos los canales, así esas ciudades. Me parece que... Che, no sé, me encantó. Creo que arrancó muy bien Oporto. Ya sé cuál es la ciudad que decís vos. Ay, pero no me sale el nombre. Me hizo acordar un poco a Dinant, pero en realidad me hizo acordar a Cochem, en Alemania. Es la ciudad que tenía el río, nosotros paramos con el motorhome, salimos a correr, teníamos el castillo. Bueno, no sé, me hizo acordar un poco a esa ciudad también. No sé, no me quiero anticipar. Vamos a recorrer primero toda la ciudad, pero arrancó muy bien. El río que tenemos acá, que divide la ciudad de Oporto de Gaia, que es donde estamos nosotros en estos momentos, es el río Duero. Hay muchísimas embarcaciones si uno quiere navegar por acá, muchas actividades, la verdad. Y el puente que vamos a cruzar ahora, que es este que está a mi espalda, que es el puente Luis I, mide 45 metros de alto y tiene casi 400 metros de largo. Es re grande. El puente se puede atravesar caminando, tanto por esta parte de abajo como en la parte de arriba. No sé si se debe a que hoy es sábado o si siempre esta ciudad está así de concurrida, pero hay muchísima gente. Para que tengan de referencia, un paseo en bote, aproximadamente 20 euros los 50 minutos. Muchas cosas acá de artesanías.
Es muy linda Oporto. Igual, con esta postal me hizo acordar un poquito a Salvador, el pelourinho en Salvador. Sí, tiene mucha onda la ciudad. Quería chusmear cuánto cuesta el teleférico y el precio es de 7 euros en un sentido o 10 euros ida y vuelta. En el video anterior les contábamos que la francesinha es uno de los platos típicos de Portugal, pero específicamente lo es de acá, de Oporto. Y estos son los precios de un local que acabamos de encontrar en la calle. Miren ahí todas estas opciones. Pareció que dijiste que no ibas a probar más la francesinha. Pero hemos recibido muchos comentarios de que la posta de la francesinha era acá en Oporto, así que le vamos a dar una segunda oportunidad. La pinta que tiene... Vamos a la verdad de la milanesa o la verdad de la francesinha. A ver. A ver. A priori ya te digo que está como mucho más... no tan seca. Sí. Y la salsita está muy rica. Ahí siento que te estás quemando, pero hasta el apellido. Otro plato. Totalmente. ¿Vale la pena la francesinha en Oporto? Está riquísima. Voy a terminar de comerla y hago mi veredicto final. En mi caso, y yo la quería probar, pero yo pensaba que solamente llevaba carne y tiene salchicha y no me gusta. Entonces acá hay una opción de vegetariana y voy a probarla y ahí les cuento qué tal está. Obviamente que esto no es la francesinha original, pero bueno, quería ver cómo era el concepto. Está difícil con el queso, ¿eh? Guarda que quema. Está muy rico y cuando nos ofrecieron de sumarle las papas y eso, nos dijo que la salsa era muy rica, como para mojar las papas acá. Probar esa combinación. ¿Es buena? Es bueno. Menos mal que le di una segunda oportunidad a la francesinha, porque la verdad que estaba muy rica. No digo que sea el plato más rico que he probado, pero vale la pena, si vienen a Oporto, probarla, que es un plato muy tradicional de acá. Y acá hemos llegado a un icono de la ciudad, que es la Torre de los Clérigos. Tiene 75 metros de altura y es uno de los puntos más importantes para visitar acá en la ciudad de Oporto. En la parte más alta hay un mirador y si uno quiere acceder ahí, debe pagar una tasa de ingreso de 10 euros. Y hemos llegado a otro de los lugares para visitar en Oporto, que es la librería Lelio, y que es famosa por varias razones. Las principales es que por algunos es considerada como la más linda del mundo. Y por otro lado, que yo creo que sin dudas es lo que le da la razón a toda esta fila de personas que están acá esperando para ingresar, que hay un rumor que dice que de acá se inspiró J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, para el diseño de las escaleras de Hogwarts. Pero para ingresar a visitarla hay que pagar una entrada. Hay 3 tickets, uno de 2 euros que se te descuentan si compras un libro, uno de 15,95 y uno de 50 euros. Wow, se ve súper bonita. Obviamente que debe ser muy lindo entrar, pero muchísima cola. Con respecto a los rumores de Harry Potter, leí que la autora había desmentido eso. Pese a que ella vivió acá en Oporto, dice que no se inspiró acá. La verdad es que las fotos que vi y lo que alcanzamos a ver ahí desde la puerta, me parece tiene bastantes similitudes, o sea, puede estar bastante atinado el rumor, pero bueno, ella lo desmintió. Mientras tanto, seguimos caminando por acá. La verdad es que es una ciudad muy linda, nos está gustando muchísimo. Me encanta cuando nos sorprendemos, porque tenemos un par de lugares marcados para recorrer, pero vamos caminando por acá y nada de todo esto teníamos marcado como para verlo, y la verdad que está hermoso para caminar. Vale la pena salir a recorrer la ciudad sin tener un itinerario marcado, porque por todos los lugares que uno va caminando se encuentra con algo lindo para ver.
Y la siguiente parada va a ser la estación de tren, no porque vayamos a tomar ningún tren, sino porque dicen que es muy bonita, que hay una obra con más de 20.000 azulejos. Vamos a ver. ¡Wow! Es un museo. ¡Qué zarpado! Impresionante todas las obras. Se acordar a Retiro. O sea, no por esto. Hace 10 millones de años que Mirá qué bueno. estoy en la terminal de Retiro en Buenos Aires, pero me hizo acordar. Confirmen los que son de Buenos Aires si estoy errada o no con lo que acabo de decir. Mirá qué bueno el reloj acá arriba. Es muy de película este lugar. Acá alguien despidiendo a su amado que se va en tren. ¡Adiós! Es muy de película. Y algo que nos llamó la atención es que nos empezamos a encontrar en varias partes de la ciudad con agrupaciones que veíamos que tenían el cartel que decía rancho y el nombre al que correspondía, de personas vestidas como con una ropa típica, bailando, cantando y demás, y llevaban un cartel que decía San João Porto 2026. Así que nos pusimos a investigar. Y esto se debe a que en el mes de junio se celebran las fiestas de San Juan, una de las celebraciones más emblemáticas acá en el norte de Portugal. Entonces en la calle uno se puede encontrar festejos como estos. Estamos a punto de cruzar de nuevo el puente, pero esta vez por arriba. Y acá pasa el tren. Ser copado verlo salir por ahí. Miren qué buena vista que hay toda la ciudad y desde el río, desde acá arriba. Muy recomendable visitar esta ciudad. La verdad es que nos ha fascinado. Creo que esta va a ser nuestra última parada del día de hoy. Hemos llegado al Jardín do Morro después de haber cruzado el puente por arriba. Las vistas que hay desde acá, yo creo que, mirá, tengo que dar vuelta a la cámara. Qué espectacular esta ciudad. Está ideal para venir a pasar el día acá o a comer, armar tipo un picnic o tomar unos mates Una o venir cervecita. simplemente a, no sé, ver la puesta del sol. Hay que buscar una sombra, eso sí. Y desde ahí, ese edificio, se puede tomar el teleférico para cruzar la ciudad. Buenos días, hoy amanecemos desde un pueblito en el interior del norte de Portugal. Nos hemos alejado unos kilómetros de Oporto, que como siempre contamos, las ciudades grandes preferimos visitarlas y buscar los pueblitos para estar más tranquilos. Encontramos este lugar para autocaravanas. Miren lo que es, hay como unas 9 plazas más o menos. Nosotros estamos ahí descargando aguas y cargando en este momento. Este lugar es completamente gratuito e inclusive tienen, bueno, acá hay otra canilla para cargar agua y hay puestos de electricidad para todos los motorhomes y es totalmente gratuito. Estos lugares son los menos, pero hemos encontrado varios en esta parte de Europa. La verdad que para pasar unos días es espectacular. La única restricción que tiene es que tiene un plazo máximo de 72 horas y no hay que pagar absolutamente nada. La verdad que recorrer toda esta parte norte de Portugal nos encantó. No queremos entrar en comparaciones. Yo creo que ambas ciudades, tanto Lisboa como Porto, valen la pena visitarlas. Son completamente diferentes, con un ambiente diferente, pero las dos valen la pena. Toda esta parte norte de Portugal la encontramos menos turística, como mucho más tranquila, tiene una vibra más
relajada, así que recomendamos sumarlo en su recorrido. Lo hemos disfrutado un montón y ahora sí, ya estamos listos para dejar Portugal y embarcarnos en nuestra nueva gran aventura. Tenemos 3 días para llegar a Bilbao, a donde vamos a tomar el ferry para cruzar a Irlanda y comenzar a recorrer este país junto a Reino Unido. Se viene una nueva etapa en este viaje, se viene una gran aventura. Como siempre, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, que se vienen hermosos lugares por conocer.